¿Qué otro lugar podría ser más desolado que esta roca con acantilados tan escarpados? ¿Hay algo más que pueda ser más árido, menos civilizado? A mediados del siglo I, un hombre llamado Séneca fue desterrado por ofender al emperador romano. Era un recordatorio vivo de que el poder absoluto puede llevar consigo la ruina absoluta. Y no se trató del único. El exilio de un hombre, escribía Séneca, no es más que una gota en el mar de los cataclismos humanos. En el siglo I, nadie era inmune a los abusos imperiales. Los caprichos del emperador se convertían en ley, y la ley de los emperadores podía ser muy dura, especialmente bajo Nerón. Durante su errático gobierno, el fuego asoló la ciudad de Roma, y los cristianos pagaron por ello. La brutalidad se extendió por el imperio. Muy pronto empezaron a soplar aires de cambio, primero en las provincias, luego en el mismo corazón del imperio romano, en el siglo I. Aires de cambio. En su juventud, Claudio escribió una historia. Su primera lectura pública fue una prueba para los nervios. Nada más empezar, un hombre especialmente gordo rompió unos bancos al tomar asiento, y el público estalló en carcajadas. Sin embargo, Claudio no fue capaz de controlarse ni siquiera cuando el público ya se había tranquilizado y continuó riendo incontroladamente. Hace 2000 años, un biógrafo imperial describió un mundo gobernado por Roma y a esta gobernada por un hombre inverosímil. Se llamaba Claudio. Claudio cojeaba y tartamudeaba. Habiendo sido una vergüenza para su familia imperial, había vivido casi toda su vida en un segundo plano. Y ya que carecía de poder e influencia, encontró consuelo en el estudio. No obstante, cuando se cumplió la primera mitad del siglo I, un giro del destino lo convirtió en emperador. Sus críticos enmudecieron. Porque Claudio cogió el timón del imperio más grande del mundo con más confianza que cualquier hombre desde que se había iniciado la dinastía. Claudio amplió los dominios de Roma. En el sur, completó la conquista del norte de África. En el norte, dominó a las tribus ferozmente independientes de Britania. Desde Turquía a Marruecos, desde el Mar Rojo al Mar del Norte, las múltiples facetas del mundo antiguo se fundían en un único imperio. Pero Claudio hizo algo más que ampliar fronteras. Aprobó leyes para proteger a los esclavos enfermos, permitió que habitantes de los pueblos conquistados se convirtieran en ciudadanos, incluso en miembros del Senado. A mí me gusta Claudio. Lo encuentro encantador. No solo debido a las adversidades de su juventud, su enfermedad, su cojera, su tartamudez, sino porque cuando llega al poder se muestra realmente humano con los esclavos. Se preocupa por los pueblos del imperio y para tratarse de un hombre que no tenía posibilidad de llegar al trono imperial, se convierte en un notable estadista. Pero los años de tranquilidad no tardaron en convertirse en cosa del pasado, y el imperio tuvo que soportar el lado más feo del gobierno del emperador. A pesar de su poder, Claudio era muy vulnerable. Su vida estaba plagada de complots y traiciones. La mayoría de los miembros de su familia habían sido asesinados por enemigos políticos, y él mismo había soportado la ejecución de una esposa desleal. En el año 34, Claudio se dispuso a buscar nueva esposa. La sociedad romana se movilizó.
La rivalidad era intensa. Muchas familias querían unir su sangre con la del emperador, y mientras ellos maniobraban, Claudio vacilaba, y la tensión iba en aumento. Por fin, Claudio tomó una decisión que sorprendió a Roma. El historiador Tácito, unos años después, explicaría el porqué. El emperador había elegido casarse con su propia sobrina, una mujer dura e inflexible y con un carácter cuestionable. Se llamaba Agripina. Desde ese momento, el emperador cambió. Todos obedecían a una mujer, pero esta era una mujer sin ninguna frivolidad femenina. Era abiertamente severa y con frecuencia arrogante. El dominio de Agripina era casi masculino. Lo más trágico de Agripina es que escribió sus memorias, pero se perdieron. Yo daría cualquier cosa por conocer su versión de la historia. Lo más frustrante de recuperar a las mujeres romanas es que hoy en día no tenemos nada de ellas. Quizá no fuera muy diferente de lo que los hombres romanos hubieran dicho de ellas, pero habría sido maravilloso conocer sus razones para actuar como lo hizo. Agripina le dio la espalda a los ideales romanos de la virtud femenina. Cogió directamente el poder y lo utilizó con orgullo. Agripina se deshizo de sus rivales. Fundó una colonia con su propio nombre. Tácito nos dice que obligando a cambiar de opinión a su nuevo marido, consiguió el perdón de uno de los más destacados romanos que se encontraba en el exilio, el escritor y filósofo Séneca. Agripina no quería ser conocida solo por sus malas obras. Por eso obtuvo el perdón para Séneca. Supuso que eso agradaría al pueblo, ya que era un escritor muy popular. También quería que Séneca fuera el tutor de su joven hijo. Su hijo era Nerón, un muchacho de 12 años, fruto de un matrimonio anterior, que solo era un peón en el juego de Agripina para conseguir el control total. Otro peón era Séneca, demasiado ansioso por retornar del exilio. Ella creía que Séneca aceptaría sus planes para conseguir la supremacía en agradecimiento a sus favores. Cuando Séneca volvió a la implacable política de la capital, se vio enfrentado a un serio dilema. Siempre había despreciado el lujo y el poder, y había condenado la laxitud moral. Pero Séneca se sentía obligado con Agripina y motivado por su ambición. Después de languidecer durante una década en la oscuridad, se sentía atraído por la promesa de tener influencia y por las emociones de Roma. Mira a tu alrededor, a la gran afluencia de gente que incluso una ciudad tan grande y variada como Roma apenas puede cobijar. Convergen aquí procedentes de todo el mundo. La ambición mueve a unos y a otros a cumplir con su deber. Muchos están sedientos de estudios liberales, otros anhelan los espectáculos. Algunos ponen su belleza en venta, otros venden su elocuencia. Toda la raza humana se ha concentrado aquí, una ciudad que ofrece grandes beneficios, tanto a las virtudes como a los vicios. Pero en el interior del palacio imperial, Séneca encontró más vicios que virtudes. Tras convencer a Claudio para que se casara con ella, Agripina empezó a tejer un elaborado complot. Primero apartó al hijo de Claudio y persuadió al emperador para que adoptara a Nerón y lo nombrara heredero. Con la línea de sucesión asegurada, nos dice Tácito, el único obstáculo para Agripina era su marido. Sus planes para asesinarlo eran firmes. Y mientras aguardaba el momento propicio, Agripina buscó el veneno más apropiado. Eligió a un especialista en la materia y con él preparó una pócima. A Claudio se la dio el eunuco que probaba y le servía la comida. Claudio cayó desplomado al borde de la muerte
pero luego empezó a recuperarse. Horrorizada, Agripina rápidamente consiguió el apoyo del médico personal del emperador para seguir con su crimen. Mientras fingía ayudar a Claudio a vomitar la comida envenenada, el médico introdujo una pluma bañada en veneno por la garganta del emperador. Los crímenes peligrosos, comenta Tácito, proporcionan buenas recompensas. Claudio, el emperador de Roma, estaba muerto. A las pocas horas se abrieron las puertas del palacio y el hijo de Agripina fue declarado emperador. Y Séneca se vio recorriendo un camino que cuestionaría sus más profundas convicciones. Había empezado el reinado de Nerón. Yo soy judío, educado según el rigor de la ley de nuestros padres. En la provincia romana de Palestina, durante el reinado del emperador Claudio, un ardiente y joven judío llamado Saulo se debatía en sus propios dilemas. Buscaba la detención de herejes, miembros de una pequeña secta judía conocida como los seguidores de Jesús. Saulo se dedicaba a eliminarlos. Y lo hice en Jerusalén, donde encarcelé a muchos con el poder que para ello tenía de los sacerdotes. Y cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto. Y loco de furor contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades más remotas. Pero mientras seguía la ruta de Jerusalén a Damasco, de pronto cambió el futuro de Saulo, y con él el futuro de su atribulada provincia, el de sus gobernantes romanos, e incluso la religión del mundo. Hacia el mediodía, de repente me envolvió una gran luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús Nazareno. Y yo dije: ¿qué he de hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate, entra en Damasco, y allí se te dirá lo que has de hacer. Como yo no veía a causa de la claridad de aquella luz, conducido por los que me acompañaban, entré en Damasco. Saulo se convirtió en Pablo y dedicó el resto de su vida a difundir la palabra de Dios con el mismo celo que antes había puesto en eliminarla. El fervor de Pablo fue causa de muchas conversiones, pero también le granjeó el odio de otros muchos. Una noche su afirmación de que Jesús era el Mesías atrajo a una violenta multitud. Atrapado en la última planta de un edificio, Pablo evitó la muerte ocultándose en un cesto. Sus seguidores lo bajaron por una ventana. Esa sería solo una de las muchas veces que escaparía de milagro. Durante los siguientes 30 años, Pablo recorrió unos 15.000 kilómetros de territorio romano. Predicó en las grandes ciudades del imperio: Éfeso, Filipos, Corinto, Atenas y otras. Ciudades que disfrutaban de la grandeza del imperio, pero también ciudades llenas de pobres y desesperados súbditos de Roma. Eran el mejor público para el mensaje de vida eterna de Pablo. Según una leyenda, la familia de Pablo había sido originariamente esclavizada por los romanos y más tarde obtuvo la libertad. Por eso la familia de Pablo recibió la ciudadanía romana, es decir, Pablo había interiorizado la experiencia de la esclavitud y la libertad. El mensaje de Pablo encuentra fuerza en esa impotencia, encuentra comunidad donde ésta ha sido destruida. En cierto modo, Pablo es el modelo que hay que seguir en el Imperio Romano. Les habla a los desheredados de la experiencia imperial romana. Al igual que Jesús antes que él, Pablo hablaba a la gente en sus casas y sinagogas.
Pero mientras Jesús solo había predicado a los judíos, Pablo creía que el mensaje debía llegar a los no judíos, a los gentiles del Imperio Romano. Y eso significaba suavizar inmemoriales leyes judías sobre los alimentos y la circuncisión. Era un golpe radical a la tradición judía, clave para la propagación de esta nueva fe. El hecho de que Pablo fuera partidario de hablar con los gentiles y no exigirles que se circuncidaran ni que siguieran las leyes alimenticias judías tendría a largo plazo una gran importancia, porque significaba que el cristianismo podía convertirse en algo independiente del judaísmo. En los días de Pablo, el cristianismo todavía era una extensión del judaísmo. El hecho de que Pablo abandonara las leyes de sus antepasados horrorizó a muchos de los judíos seguidores de Jesús, pero Pablo se mostró inflexible. Cuando abandonó la región de Galacia, ahora parte de Turquía, y Pablo supo que sus discípulos volvían a las antiguas tradiciones y exigían a los conversos que se circuncidaran, les envió una acalorada epístola. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros? Ojalá se mutilaran los que os perturban. Ibais por el buen camino. ¿Quién os ha impedido obedecer a la verdad? Ved que soy yo, Pablo, el que os digo que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará de nada. Pues en Cristo Jesús ni vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe que actúa por la caridad. Pablo era un hombre de profundas y sentidas convicciones. Se muestra apasionado con esa gente a la que le escribe. Son su vida y se lo toma muy en serio. Esa pasión y el pathos de esas relaciones problemáticas que él negocia desde la distancia se evidencian en sus cartas. Según la tradición, Pablo regresó a Jerusalén con la intención de imponer sus puntos de vista, pero fue encarcelado por provocar disturbios al llevar hombres no circuncidados al templo. En prisión, Pablo alegó su ciudadanía romana y fue enviado a Roma. Por el camino sufrió un naufragio. 3 veces padecí naufragio. 5 veces recibí 40 azotes menos 1. Una vez fui apedreado. Me vi en peligro por obra de ladrones, en peligro por los de mi linaje, en peligros entre los falsos hermanos, con hambre y sed y en ayunos frecuentes. Esto sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de todos los días, de la preocupación por todas las iglesias. Se ha dicho que el cristianismo quizás hubiera sido posible sin Jesús, pero no lo habría sido sin Pablo. Y esa es una afirmación que no puede discutirse, porque Pablo pudo propagar el mensaje en distintas zonas del Mediterráneo, desde Palestina a Roma. Nadie sabe cómo ni dónde murió Pablo. La Biblia no dice nada. Pero donde quiera que pasara sus últimos años, el éxito de Pablo superó con creces sus sueños más atrevidos. Se había mostrado testarudo y orgulloso, pero convirtió las creencias de un grupo de judíos disidentes en los cimientos de una iglesia mundial. Una iglesia que un día conquistaría a la misma Roma. Hay un proverbio que dice, tienes tantos enemigos como esclavos tienes, pero la verdad es que nosotros los convertimos en nuestros enemigos. Abusamos de ellos como si fueran bestias de carga. Cuando nos recostamos para cenar, uno seca nuestras babas, otro recoge las sobras y las migas tiradas por los borrachos. Lo que yo quiero decir es esto. Tratad a vuestros inferiores como os gustaría que os trataran a vosotros. Séneca, el nuevo tutor del emperador, había dedicado la mayor parte de su vida a problemas éticos. Era seguidor de la filosofía estoica. En tiempos de esclavitud,
los estoicos proclamaban la idea de la humanidad universal, la hermandad de los hombres, adelantándose en la doctrina cristiana. En tiempos de opulencia, los estoicos evitaban el vivir de forma ostentosa, y en tiempos de poder absoluto, los estoicos recorrían el estrecho camino entre la integridad y la hipocresía. Séneca era el más importante filósofo estoico de su tiempo. La principal enseñanza del estoicismo era la aceptación del destino personal para representar el papel que a uno le había asignado el destino en el mundo. El destino de Séneca era participar en la política de la corte. Séneca participó en la política de la corte por medio de Nerón, que en esos momentos era un muchacho de 16 años cuyo camino hasta el trono imperial había estado bañado de sangre. La tarea de Séneca era moldear a ese hijo animoso de una familia hambrienta de poder para convertirlo en un líder mundial tolerable. Al principio sus probabilidades eran buenas, ya que el joven Nerón era de naturaleza sensible. Le encantaba el teatro, la música, y Suetonio, su biógrafo, nos indica que también le gustaba el popular pasatiempo de las carreras de caballos. Desde su infancia, Nerón era un apasionado a los caballos. A principios de su reinado, jugaba todos los días con cuadrigas de marfil de juguete. Muy pronto deseó conducir una cuadriga él mismo. Tras haber practicado con sus esclavos, apareció en el circo ante toda la ciudad. El circo romano, como pista de carreras, era un lugar difícil y ruidoso. Normalmente los conductores de cuadrigas eran esclavos o exesclavos, y los aficionados maldecían a los equipos rivales con un feroz partidismo. Te ruego, oh demonios, quien quiera que seas, y desde esta hora, desde este mismo momento, te mando que crucifiques a los caballos de los equipos verde y blanco, y que mates a los conductores Claro y Félix. Aplástalos, quítales la vida. El entusiasmo de Nerón por el deporte de los plebeyos escandalizó a la élite de Roma, pero le hizo ganar las simpatías de las masas. Así es la masa, dijo con desprecio el historiador Tácito, ansiosa de emociones y encantada si el emperador comparte sus gustos. Y Nerón lo hizo, mucho después de sus años de juventud. No creo que Nerón cambiase ni madurase. Y esa era su fuerza y al mismo tiempo su debilidad. Nerón era un emperador extremadamente popular. Era como Elvis Presley. Pero en la antigua Roma, la popularidad tenía sus pros y sus contras. Y mientras el flexible y joven emperador disfrutaba de sus distintas pasiones, los esfuerzos para controlarle alcanzaron su punto más exigente, especialmente por parte de la madre del emperador y de Séneca. Séneca ejercía su poder discretamente, pero Agripina no mostraba la misma cautela. Había oído historias de que su hijo seducía a mujeres casadas y a muchachos que castró, y se casó con un esclavo. Y según Suetonio, tan aficionado a los rumores, cosas mucho peores. Tan pronto como oscurecía, tenía la costumbre de ir por las tabernas disfrazado con una peluca. Paseaba por las calles en busca de acción y no solo se trataba de travesuras juveniles. Atacaba a la gente que volvía a su casa después de cenar. Los apuñalaba cuando se defendían y tiraba los cuerpos a las alcantarillas. A medida que fueron conociéndose más historias de la degeneración de Nerón, aumentó la desaprobación de Agripina. Las relaciones entre madre e hijo se deterioraron rápidamente. A medida que Nerón iba haciéndose mayor, creo que empezó a darse cuenta de que no podía gobernar por sí solo, mientras Agripina siguiera ambicionando gobernar por medio de él. Podría decirse que fue el choque entre dos titanes, dos personas con un ego muy desarrollado y con una gran ambición de poder. El sistema no permitía que los dos gobernaran, así que ella tenía que desaparecer. Y si no lo hacía voluntariamente, eso le dejaba a Nerón muy pocas opciones. Decidió matarla. El complot se inició en una residencia de veraneo junto al mar.
Nerón invitó a su madre a que fuera a verle para poner fin a sus diferencias. Cuando terminó la reunión, Agripina se dispuso a partir. Tácito nos cuenta la historia. El barco acababa de zarpar. Agripina era atendida por 2 sirvientas. Una de ellas estaba junto al timón, la otra recostada sobre sus pies, recordando felizmente las disculpas de Nerón y que Agripina volviera a gozar del favor del emperador. Entonces se dio la señal. El techo se derrumbó debido a unas pesas de plomo. Una de las sirvientas fue aplastada, muriendo al instante. Pero intervino la suerte. Agripina se salvó gracias a su fuerte diván. Entre la confusión, Agripina nadó para ponerse a salvo. A Nerón le sorprendió saber que su madre había sobrevivido. De vuelta al Palacio Imperial, llamó a Séneca y al comandante de la Guardia Palaciega, un hombre llamado Burro. No está claro que aconsejaran a Nerón desde el principio, pero el emperador los llamó inmediatamente. Estremeciéndose, Nerón gritó que Agripina podría aparecer en cualquier momento, podría incitar a los soldados, podría armar a sus esclavos. Séneca y Burro permanecieron en silencio largo tiempo. Luego, Séneca se aventuró a preguntar si las tropas de Burro deberían terminar el trabajo. Burro se negó a implicar a su batallón de élite, por lo que Nerón envió a unos soldados regulares. Una fuerza armada y amenazadora rodeó su villa y echó abajo las puertas. La encontraron en una habitación pobremente iluminada en compañía de una sola sirvienta. Los asesinos rodearon la cama. Primero, el capitán la golpeó en la cabeza con una porra. Luego, un soldado desenvainó la espada para darle el golpe mortal. Agripina gritó: «¡Apuñala mi útero!». Una y otra vez le fueron dando estocadas con las espadas hasta que murió. Roma estaba horrorizada. El matricidio era una de las peores impiedades que un romano podía cometer. Nerón solemnemente informó al Senado de que su imperial madre había conspirado para derrocar a su propio hijo. Pero resultaba evidente que la excusa era falsa. Sin embargo, la idea no correspondía a Nerón. Séneca había inventado la historia para justificar los actos de su pupilo. El filósofo moral se estaba implicando cada vez más en la brutal realidad de la política imperial. Te escribo desde los cuarteles de invierno. Te saludo. Britania era el extremo norte del Imperio Romano. Los soldados y sus familias consideraban que era una tierra lejana y hostil con muy pocas comodidades. Te pedí que me enviaras lo que necesito para mis chicos, cosas que necesito lo antes posible, ya que me han transferido aquí. 6 mantos de lana y 5 túnicas. Cartas contando la soledad que se han conservado en el barro durante 2000 años resuenan con los anhelos de los seres queridos y las comodidades del hogar. Te he enviado algunos calcetines, 2 pares de sandalias y 2 juegos de ropa interior. En el año 60, hacía menos de 20 años que Britania era una provincia romana. Al igual que otras provincias alejadas de Italia, las líneas de comunicación eran muy escasas. Sin esperanza de recibir refuerzo rápidamente, 3 legiones y unas pocas fortalezas controlaban toda la provincia. Algunos enclaves, como el de la joven comunidad de Londinium, eran ciudades en construcción. Roma ejercía un débil control, manteniendo a los reyes amigos de las tribus locales y animando a estas a luchar entre sí. Mientras el gobernador de Roma las mantuviera divididas, el ejército imperial sería la fuerza más importante de la isla. Dicha estrategia, común en todo el imperio, empezó a fallar 4 años después de la llegada al trono de Nerón.
Entre los Iceni, una tribu local aliada de Roma. Al morir su rey, este había repartido la mitad de su reino entre sus dos hijas. La otra mitad se la ofreció al emperador Nerón. El historiador Tácito nos cuenta los hechos. El rey esperaba que su servilismo salvaguardara su reino y su hogar de cualquier daño. Pero ocurrió todo lo contrario. Primero, su esposa Boadicea fue azotada y sus hijas violadas. Luego, el ejército devastó sus tierras y su casa fue saqueada. La propia familia del rey fue esclavizada. En respuesta a estas atrocidades, Boadicea, la reina viuda, reunió a las tribus vecinas. Juntos atacaron Londinium. Las tribus de Britania derrotaron a las fuerzas romanas. Fue un revés sorprendente y no sería el último. A medida que los romanos se retiraban, las tribus de Britania se aprestaban a reclamar sus tierras. Boadicea, contra todo pronóstico, pasó a la historia como uno de los líderes más temibles y carismáticos que desafiaron a Roma. Cuando sus envalentonadas fuerzas se preparaban para otro ataque, Tácito nos dice que Boadicea subió a un podio de tierra amontonada e hizo un terrorífico llamamiento digno de admiración. No lucho para reclamar mis derechos de nacimiento, pero al igual que vosotros, lucho para vengar mi libertad robada, mi castigado cuerpo y la violación de mis hijas. Los dioses conceden la venganza a los justos. La legión que se atrevió a levantar las armas contra nosotros ha caído. Las otras anhelan escapar. Si consideráis nuestro número y nuestras razones para ir a la guerra, conquistaréis a los romanos o moriréis en el intento. Podría decirse que Boadicea era, para ciertos romanos, objeto de respeto y admiraban el valor que esa mujer desplegó en una rebelión organizada contra las tropas romanas. Y, por supuesto, al principio tuvo unos éxitos espectaculares. Capitaneó una sublevación que obligó a los romanos a pensar seriamente en el límite de su poder en Britania. Y tuvieron que responder rápidamente. Los alarmados romanos respondieron rápidamente. Muy pronto llegaron refuerzos que ya habían participado en otras batallas y cambiaron el rumbo de los acontecimientos. Unos 80.000 británicos fueron masacrados. Boadicea se suicidó envenenándose. El suicidio era mejor que la esclavitud, el destino predecible para los enemigos derrotados de Roma. Tácito consideró el resultado como una gloriosa victoria comparable a triunfos pasados. Pero solo era un comentario irónico. Tácito sabía que la paz romana se imponía por medio de guerras brutales y la prosperidad en la capital a menudo se compraba con la sangre de los pueblos conquistados. Roma ha creado un desierto, escribió más tarde Tácito, y lo llama paz. Ese año presenció muchos presagios. Pájaros de mal agüero se posaron sobre el Capitolio. Las casas se derrumbaron debido a los numerosos terremotos y los débiles fueron pisoteados por la muchedumbre que huía. Britania había sido estabilizada, pero en Roma la situación empeoraba rápidamente para el imperio y para Séneca. Nuevos consejeros se habían ganado la confianza del emperador. Criticaban a Séneca por su excesiva riqueza e impropia popularidad. Le pidieron al emperador que se deshiciera de su maestro de la infancia. Tal vez admitiendo su débil posición, tal vez por haber perdido su apetito por los asuntos de Estado, Séneca le pidió a Nerón permiso para retirarse. Este se lo negó. Durante los 2 años siguientes, la vida de Séneca fue muy precaria. Luego, en el año 64, ocurrió un nuevo desastre.
fuego empezó en tiendas cercanas al circo. Atizadas por el viento y alimentadas por las mercancías, las llamas envolvieron todo el distrito. Subieron por las colinas, consumiéndolo todo a su paso, ganando fuerza en las callejuelas estrechas y tortuosas de la ciudad. Los gritos de mujeres, niños, inválidos, de la gente enloquecida que intentaba ayudarse a sí misma o a otras personas, se sumaron al pánico. El gran incendio de Roma duró 6 días y 7 noches. De los 14 distritos de Roma, solo 4 quedaron intactos. Fueron destruidos innumerables templos, casas y tiendas. Cuando el fuego se extinguió por sí solo, Nerón visitó las humeantes ruinas. Abrió edificios públicos, incluso sus propiedades para la gente que se había quedado sin hogar. Pero según Tácito, la ayuda del emperador fue un pobre consuelo. Por muy buenas que fueran sus intenciones, sus medidas de ayuda fueron baldías, porque se había difundido el rumor de que mientras el fuego asolaba la ciudad, Nerón estaba en su estancia privada cantando. Nerón no estuvo tocando la lira mientras Roma ardía, pero su alegría era igualmente condenable. Y lo que es peor, incluso se decía que Nerón había iniciado el incendio él mismo para despejar el terreno y así construirse un nuevo palacio. La popularidad del emperador cayó en picado. En las paredes de la ciudad aparecieron pasquines hostiles. Algunos ciudadanos insolentes se atrevieron incluso a insultar a Nerón en persona. Los rumores de su protagonismo en el incendio estaban siendo tan aceptados que el emperador decidió desviar la atención de sí mismo. Encontró el chivo expiatorio en la extraña y nueva secta religiosa de Roma, los cristianos. Para acallar el rumor, Nerón culpó del incendio a esa banda llamada cristianos, odiada por sus prácticas vergonzosas. Jesús había sido crucificado hacía tan solo 30 años. Y a pesar de que sus discípulos divulgaban sus palabras por todo el imperio, el número de cristianos en Roma era muy pequeño. Pero ya por entonces, según revela Tácito, los conversos cristianos eran considerados sospechosos. El fundador de esa secta, Cristo, había sido ejecutado. Su muerte solo había acallado brevemente el destructivo culto, pero renació de nuevo, no solo en Palestina, el lugar de nacimiento del malvado, sino también en Roma, donde infectan y extienden vergonzosas atrocidades. Los cristianos fueron un blanco perfecto. Después de todo, su principal héroe era un delincuente que había sido condenado a muerte por orden de Roma. Además de ello, hacían cosas como intercambiar besos entre hermanos y hermanas en sus reuniones, lo que les sonaba a incesto. También comían el cuerpo y bebían la sangre de su dios, que les sonaba a canibalismo. Nerón acorraló a todos los cristianos de la ciudad. Fueron horriblemente torturados y ejecutados. Luego saqueó el imperio para recaudar fondos. Se robaban las estatuas de los templos. Tesoros que durante generaciones se habían dedicado a la grandeza de Roma fueron a parar a los cofres imperiales. Para Séneca era el colmo. Fingió estar enfermo y se quedó en la cama. Con el tiempo, Nerón permitió que su anciano tutor se retirara al campo. Allí, en su hacienda, Séneca podía reflexionar sobre los maltrechos restos de su honor. Si alguien que habla en contra de la filosofía formulara la pregunta clásica, ¿por qué predicas con más valentía de la que demuestras en tu vida? Yo mismo me reprocharé aún con mayor fuerza. Pero por ahora plantearé esta defensa. No soy sabio ni nunca lo seré. No me exijáis que sea igual que el mejor, sino mejor que el más malvado.
Por supuesto, Séneca sabe muy bien que no es un hombre perfecto. Jugar con la corte es quedar atrapado en un sistema de hipocresía. Y, francamente, yo creo que, al final de sus días, fomenta el estoicismo cuando intenta distanciarse de la embarazosa situación en la que se ha metido, al darse cuenta de que no puede controlar al joven Nerón. Nadie podía controlar a Nerón. Con su madre muerta y su tutor retirado, Roma estaba sujeta a los caprichos de un tirano inestable. Solo se podía hacer una cosa para arrebatarle el poder. La conspiración nació y se desarrolló, un complot en el que competían por entrar senadores, patricios e incluso mujeres, debido a su odio por Nerón. En el año 65, unos pocos romanos empezaron a hablar de asesinato. Pero bloqueados por el miedo, comenzaron a dudar. Por fin, una liberta llamada Epicaris tomó el mando. Encontró a un oficial descontento que tenía acceso al emperador. Reuniéndose con él en secreto, rogó al oficial que diera el primer golpe para liberar a Roma del tirano. Epicaris empezó a enumerar los delitos del emperador. Solo había una forma, dijo, de castigar al emperador, y el oficial podía esperar una espléndida recompensa. Fue un error fatal. El oficial traicionó a Epicaris, se lo dijo a Nerón y este buscó venganza. Exigió los nombres de los conspiradores. Epicaris se negó a dárselos. Nerón se encolerizó, la amenazó e hizo otras cosas peores. Suponiendo que el cuerpo de una mujer no podía soportar mayores dolores, ordenó que la desmembraran. Pero ni el látigo ni el fuego pudieron quebrantar su voluntad de hierro. Ni siquiera traicionó a sus compañeros de conspiración cuando el segundo día la arrastraron con las extremidades dislocadas. Así, esta liberta eclipsó a hombres nacidos libres, patricios y senadores. A la mañana siguiente, Epicaris se ató un lazo al cuello y puso fin a su vida. Con los conspiradores aún en libertad, Nerón dobló su guardia y desató un reinado de terror. Innumerables personas, algunas inocentes, otras culpables, se vieron afectadas por la furia vengativa del emperador. Séneca fue una de ellas. Con exiguas pruebas, su antiguo alumno envió a un oficial para que exigiera al filósofo que se suicidara. Séneca abrazó a su mujer y amablemente le suplicó que siguiera viviendo y mitigara su pena. Pero ella decidió morir con él. Con un solo golpe de la hoja se cortaron las venas. Séneca, endurecido por la vida frugal, no sangraba con facilidad. Se cortó las venas de las rodillas y los muslos, pero ni así moría. Le pidió a su médico que le administrara una pócima de cicuta. La bebió en vano. Por fin, le llevaron al baño, donde se asfixió con el vapor. Pocos filósofos han alcanzado unas cotas de poder tan altas. Pocos también han pagado un precio tan elevado. Las acciones de Séneca no estuvieron a la altura de sus ideales, pero él esperaba que la historia le juzgara bien. El hombre que solo tiene en consideración a su generación ha nacido para unos pocos. Después de él habrá miles y miles de personas. Tenlo en cuenta. Si la virtud trae consigo la fama, nuestra reputación sobrevivirá. La posteridad juzgará sin malicia y honrará nuestra memoria. Mientras Séneca se estaba desangrando, los malvados quedaron solos gobernando Roma.
Mientras Roma estaba sitiada por su propio gobernante, los súbditos más lejanos del imperio de nuevo se estaban impacientando bajo el mandato de Roma. Esta vez en la provincia de Palestina. Tras 77 años de sometimiento, la región estaba sumida en el caos. Los bandidos merodeaban por el campo y los terroristas judíos empezaban a atacar a la gente que colaboraba con Roma. Gente como Josefo, un adinerado sacerdote judío que temía por su vida. Esos criminales mataban a hombres a plena luz del día en el centro de la ciudad. Especialmente durante los festejos, se mezclaban con la muchedumbre ocultando pequeñas dagas bajo la ropa y utilizándolas para apuñalar a sus enemigos. Todos los días moría mucha gente y el terror asolaba la ciudad. Bastaba una chispa para que en Palestina estallara una revuelta. Esa chispa llegó en el año 66. Alguien vació un orinal delante de una sinagoga profanando el santo lugar. Los judíos se sintieron ultrajados y empezaron los disturbios. Durante la refriega, algunos judíos insultaron al gobernador romano, un hombre llamado Floro. Furioso, Floro llevó a los líderes judíos ante el tribunal. Fue un momento fundamental en la vida de Josefo y en la de otros que se debatían entre la cooperación con Roma y su herencia judía. Floro exigió que los líderes judíos le entregaran a los alborotadores. Estos se negaron, afirmando que no podían identificar a los culpables o a los inocentes. Floro, dijeron, debía perdonar a los canallas por el bien de toda la ciudad. Provocado aún más por el insolente discurso, Floro ordenó a los soldados que saquearan el mercado y mataran a todos los allí presentes. Incluso ciudadanos prominentes fueron conducidos ante Floro, quien ordenó que los azotaran y los crucificaran. Floro llevó a cabo una matanza a gran escala en las calles de Jerusalén. Y su brutalidad y crueldad llegaron a un punto en el que el mismo Josefo, al menos así nos lo cuenta, decidió que en esas circunstancias no podía hacer otra cosa que aceptar su puesto como líder de los judíos. En cuestión de meses, el ex sacerdote estaba encabezando una rebelión judía a gran escala, enfrentándose a un ejército romano curtido en 1000 batallas que iba avanzando por su tierra. De un extremo de Galilea al otro, nos cuenta Josefo, se vivía una orgía de fuego y derramamiento de sangre. Con el tiempo, Josefo y sus asediadas tropas se refugiaron en la amurallada ciudad de Jotapata. Los romanos la rodearon. 47 días después, justo antes del amanecer, los soldados romanos escalaron los altos muros de la ciudad. Mientras los judíos dormían, las tropas romanas ocuparon la ciudad. Murieron 40.000 judíos. Josefo y 40 hombres huyeron hasta una cueva secreta. No había salida. Y prefiriendo la muerte antes que rendirse, sus seguidores se prepararon para el suicidio. Pero Josefo alegó que la ley judía prohibía el suicidio. Confiando en Dios, arriesgué la vida en una jugada fatídica. Ya que esperamos morir, les dije, echémoslo a suertes y asignemos nuestra muerte entre nosotros. Aquel que saque el primer fragmento de loza perecerá a manos del siguiente y así sucesivamente. De esa forma nadie se suicidará. Mis hombres se dejaron convencer y yo participé junto con los demás. Cada uno murió cuando le tocó. Muy pronto, por casualidad o por la voluntad de Dios, quedé yo solo con un hombre. Y ansioso por evitar la suerte de la lotería, le convencí para que yo siguiera con vida. Josefo nos cuenta esta historia. Uno diría que, en cierto modo, contarla sería embarazoso, humillante
y autodestructivo. ¿Por qué la cuenta? No creo que nadie haya llegado a una explicación adecuada de la mente de Josefo. Podríamos hablar de complejo de culpabilidad, etc. Pero es posible que haya una explicación más sencilla. Principalmente que él y nadie más sobreviviera al asedio de Jotapata podría ser motivo de considerable hostilidad para los judíos, por lo que necesitaba una explicación coherente. La explicación tuvo lugar pocas horas después. Cuando Josefo salió de la cueva, fue llevado ante Vespasiano, el victorioso general romano. Josefo estaba seguro de que le esperaba la muerte o la esclavitud. Pero su astucia no le abandonó. Los profetas romanos habían predicho que un nuevo líder mundial emergería de Oriente. Josefo declaró que Vespasiano era ese hombre. Confundido, Vespasiano dejó que Josefo siguiera con vida. Pero cuando el ejército romano se preparaba para el ataque final, los acontecimientos de Roma pusieron bruscamente fin a la campaña, y en el Palacio Imperial reinó el pánico. El biógrafo de Nerón nos informa de que el reino de terror del emperador había llegado demasiado lejos, y en el año 68 la predicción de Josefo iba a ser una realidad. Nerón estaba perdiendo el control. Tras haber soportado a un emperador tan imprevisible durante casi 14 años, por fin el mundo se deshizo de él. La sublevación empezó en los territorios del norte. Nerón había intentado purgar los mandos del ejército, pero las tropas de 2 provincias se rebelaron y empezaron su marcha hacia la capital. Cuando Nerón se enteró de la sublevación, se derrumbó y se quedó echado en el suelo, aturdido y en completo silencio. Cuando le dijeron que otras tropas también habían desertado, rompió los despachos e intentó convencer a sus oficiales para que huyeran con él. Algunos le dieron la espalda y otros se negaron abiertamente. Los senadores también le dieron la espalda a Nerón. Le declararon enemigo público, diciendo que permitirían que lo mataran impunemente. Aterrorizado, el emperador huyó al campo con los pocos esclavos que le quedaban. A pesar de ir descalzo y ataviado solo con una túnica, cogió una capa pluvial y galopó hasta una vieja villa. Mientras esperaba que los sirvientes le preparasen una entrada secreta, limpió la desgarrada capa de espinos y luego entró arrastrándose. Les ordenó que cavaran su tumba. Sollozando mientras hablaba, murmuraba una y otra vez: «Conmigo muere un artista». Con la ayuda de su secretario, se clavó la hoja de hierro en la garganta. La dinastía de Augusto se había extinguido. El imperio se había quedado sin timón. Cuando estaba a punto de finalizar el año 68, generales rivales iniciaron su marcha hacia la capital. La guerra civil acechaba Roma.